¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es el rol de Jesucristo en la salvación? Veremos que la Iglesia afirma que Jesucristo es nuestro Salvador. No solamente fue una persona famosa, no solamente fue una persona que actuó bien a nivel personal. No, mis hermanos, Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es aquel que perdona nuestros pecados. Y es por medio de la obra de Jesucristo que usted y yo podemos establecer una relación de amor y amistad con Dios. Quiero recalcar eso. Dios desea que usted y yo tengamos una relación con Él. Y esa relación es una relación de amor y de amistad. Dios no desea humillarle, ni maltratarle, ni utilizarle. Es una relación de amor y amistad. Y eso solamente se logra por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios nos llama a entrar en una relación de amor y amistad con Él por medio de la obra de Cristo en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? Vamos a explorar estas respuestas, las respuestas que nos da la Biblia a esta pregunta. Tenemos que comenzar indicando que cuando usted empieza a leer la Biblia, desde sus primeros capítulos en el libro de Génesis, ¿qué es lo que usted encuentra? Que Dios ha tenido la intención declarada de bendecir y salvar a la humanidad. Esa es la intención de Dios, bendecir y salvar a la humanidad. Dios crea al ser humano no como un esclavo, sino como aquel que iba a ser el mayordomo, el administrador de la creación. Y lo crea para que disfrute la vida a plenitud. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? A pesar de que en versículos como Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios bendice a la humanidad y le da autoridad para administrar la creación, el ser humano no puede limitarse a ser feliz. Yo quiero que usted entienda esto. Le voy a decir algo que quizá usted nunca ha escuchado. Dios crea al ser humano y lo pone en un paraíso. Y aún en el paraíso, los seres humanos podemos ser infelices. Aún en el paraíso, nosotros los seres humanos podemos ser infelices. Cuando usted va al capítulo 2 del libro de Génesis, ahí tenemos una narración más pausada y detallada de la creación. Y Dios crea al varón. Y se da cuenta que mientras todos los otros animales tienen pareja, el varón está solo. Y Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, que no le hace bien estar solo. Y entonces Dios crea a la mujer. El texto hebreo, la forma más sencilla de traducirlo, es que Dios crea a la mujer como el complemento perfecto para el varón. Literalmente el texto dice, voy a crear una ayuda contra ti. Eso se ha traducido como ayuda idónea. Pero en realidad el texto lo que nos quiere decir es que es alguien que es igual pero distinta. Y por eso es complementaria. Claro está, en muchos sentidos el texto está haciendo una referencia a la vida íntima y a la sexualidad. Porque ahí podemos ver cómo se acoplan el hombre y la mujer. Y por eso, Génesis 2, versículo 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El ser humano, entonces, que había sido creado y estaba infeliz porque estaba solo, ahora tiene compañía. Pero con todo y con eso, los seres humanos seguimos inquietos, buscando algo más.
Ahí llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis hace su aparición un ser muy extraño. Es un reptil que camina en dos patitas y habla. Ese ser se acerca al ser humano, buscando primero a la mujer. Y lo que hace es que le miente. Y dice, con que Dios dijo que no pueden comer de nada de esto. Oiga, y la mujer la defendió. Ella no le dio espacio a ese ser maligno y le dice, no, usted está equivocado. Podemos comer de todo menos de ese árbol. Pero la maldad persiste. Y entonces ese ser maligno le dice, ¿y tú sabes por qué es que Dios no quiere que tú comas de ese arbolito? Porque el día que ustedes coman de ese árbol, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Serán como dioses. La versión tradicional dice, y seréis como dioses. El pecado humano no fue la desobediencia, fue la rebelión. El pecado humano no fue que Dios dijo no hagas esto y lo hicimos. El pecado humano es que nosotros queremos ser dioses de nuestras propias vidas. Ese es el problema del ser humano. Que nosotros queremos ser dioses de nuestras propias vidas. Y nosotros queremos alterar la realidad para que se acomode a nuestro deseo. ¿No me crees? Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, el cuerpo humano no está hecho para consumir grandes cantidades de alcohol. No estamos hechos para eso. Cualquier persona con un grado en medicina le puede decir que el cuerpo humano no está hecho para que usted se siente a tomar y tomar y tomar aguardiente y alcohol. Porque llega el momento que su cuerpo no lo puede metabolizar. Y usted se va a enfermar. Y usted se va a hacer daño. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre todos los días en nuestros países? No hay personas que se sientan a tomar y tomar y tomar y tomar grandes cantidades de alcohol y después dicen que yo no entiendo por qué estoy enfermo. Porque tú quieres hacer algo que no se puede hacer. Porque tú quieres hacer algo que no se puede hacer. Porque el cuerpo humano no está hecho para eso. Y cada vez que nosotros como seres humanos buscamos la manera de hacer lo que no se puede y perseveramos y perseveramos y perseveramos y aunque nos hagamos daño lo seguimos tratando de hacer, es una demostración que queremos ser dioses de nuestras propias vidas. Los seres humanos a veces queremos controlarlo todo y controlar a todos en nuestro entorno. Queremos controlar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y que todo el mundo nos obedezca a nosotros. Los seres humanos tenemos esta enorme capacidad para hacerle daño a otras personas y hacernos daños a nosotros mismos mientras ofendemos a Dios. El pecado surge cuando el ser humano, primero la mujer, pero si usted lee el texto, después dice que el hombre también estuvo de acuerdo con la idea de que ellos iban a ser dioses. O sea, querían darle un golpe de estado a Dios. Inmediatamente que el ser humano peca, empieza a sufrir angustia. La angustia es dolor emocional. La angustia es el dolor que usted siente cuando no le duele nada del cuerpo, pero con todo y con eso usted no puede vivir. La angustia, ese sufrimiento emocional, espiritual, que nos rompe, puede ocurrir en una persona cuyo metabolismo esté perfectamente sano. Tan pronto el ser humano empieza a experimentar angustia, ¿qué ocurre? Sienten vergüenza,
sienten miedo. Entonces Dios aparece. Dios aparece en un torbellino en el jardín del Edén. Y nota que el ser humano no sale a su encuentro. Y ahí Dios hace la primera pregunta, la primera y más importante pregunta que nosotros encontramos en la Biblia. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Y cuál es la respuesta del ser humano? Y él respondió, hablando de Adán: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Lo vieron? ¿Dónde tú estás? Esa es una respuesta esa es una pregunta que se responde diciendo: estoy aquí o estoy acá. Pero cuando Dios le pregunta ¿dónde tú estás?, la respuesta del ser humano es: estoy en el miedo, estoy en la desnudez y estoy en la fuga, en la huida. ¿Ven que no es una respuesta coherente? Y aquí comienza la búsqueda de Dios para salvar a la humanidad que ha caído en pecado. En el resto de la Biblia, lo que nosotros encontramos, esta gran historia de la salvación, donde Dios está buscando cómo salvar al ser humano, que todavía hoy, si vive sin Cristo, se encuentra ¿dónde? En el miedo, en la desnudez y en la fuga. Dios trató de salvar al ser humano de varias maneras. Creó el pueblo de Israel, le dio una ley para dirigirle, pero no obedecieron la ley. Le dio palabras a los profetas, pero no obedecieron a los profetas. Aún así, Dios sigue proclamando que tiene planes para el ser humano, planes para salvarle. Y Dios hace pactos con personas como Abraham, Moisés, David, Salomón. Y todos los pactos eran para bendecir y salvar a la humanidad. Tenga usted algo claro. Dios sigue siendo Dios aun si no se relaciona con nosotros. Déjeme decírselo más clarito. Dios no nos necesita para ser Dios. Nosotros necesitamos de Dios para vivir. Cuando Dios entra en una relación de pacto con nosotros, quienes ganamos somos nosotros. Nosotros somos los que ganamos. Porque Dios no necesita nada que nosotros podamos darle para ser Dios. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos en la Biblia es una historia del amor de Dios, el amor que persevera, el amor que nos busca, el Dios que hace planes y que tiene planes para nuestras vidas. Uno de los textos que habla de las intenciones de Dios está en Jeremías 29, 11 al 14, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, porque os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Note qué palabra más hermosa. Dios tiene pensamientos de paz, no de mal para nosotros. Dios nos está trazando un futuro glorioso, no un futuro de derrota. Dios desea salvarnos. Ahora bien, el pueblo de Israel recibió la enseñanza de la ley de Moisés y de los profetas y empezaron a desarrollar toda una forma de ver a Dios, o sea, una teología.
Y el judaísmo no era monolítico. No todo el mundo pensaba lo mismo. Ya para el tiempo de Jesús había toda una serie de sectas que, aunque adoraban al mismo Dios, tenían doctrinas muy distintas las unas de las otras. El judaísmo del tiempo de Jesús estaba dividido en varios grupos que sostenían doctrinas diversas y a veces hasta contradictorias. Ahora bien, en el judaísmo normativo, en la gente que eran los líderes religiosos tradicionales del tiempo de Jesús, se distinguían dos grandes grupos. Los grupos sacerdotales, que estaban a cargo del culto donde se llevaban a cabo sacrificios de animales, y los rabinos y maestros de la ley que dirigían el culto en las sinagogas. En la sinagoga no se hacía sacrificio de animales. El culto en la sinagoga era muy parecido al nuestro. De ahí, de hecho, es que nace el culto cristiano. La gente se reunía, cantaban, oraban, leían las escrituras, meditaban sobre las escrituras. Eran dos formas distintas de relacionarse con el mismo Dios. El grupo sacerdotal en el Nuevo Testamento está dirigido por un grupo que se llaman los saduceos. Y los saduceos eran profesionales de la religión. Eran religiosos profesionales. Y esas personas veían la fe como un negocio. Al punto de que ellos daban contratos para que cuando usted fuera al templo de Jerusalén a sacrificar un animalito, se lo tuviera que comprar aquel o aquel o aquel. El que usted traía no servía. Y entonces le vendían el animalito a sobreprecio. Porque ahí había una mordida que se le daba, un dinerito que se le daba a los jefes de los sacerdotes. Y entonces cuando usted iba a pagar, le decían, usted no puede usar esa moneda, porque las monedas del mundo antiguo tenían imágenes de los dioses paganos. Así que usted tenía que ir a una mesa a cambiar el dinero suyo por un dinero que nada más usaba en el templo. Y cualquier persona que hasta el sol de hoy alguna vez haya cambiado dinero, usted sabe que usted siempre pierde. Por eso Jesús los acusó de ser ladrones y de haber convertido el templo del Señor en una casa de negocio. Ahora bien, el otro grupo, el grupo de los rabinos y maestros de la ley que dominaban la sinagoga, en la Biblia se les llama los fariseos. Estas personas afirmaban la importancia de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, de leer las Escrituras y de interpretar la Biblia, pero la interpretaban de acuerdo a su propia tradición. Ellos entendían que había una serie de mandamientos que venían de la ley de Moisés y otra serie de mandamientos rabínicos. Eran más de 600 leyes que usted tenía que obedecer. Y ellos entendían que si usted obedecía todas esas leyes, hacía una marquita de cotejo en cada una, ¡pum!, usted era salvo. Era un tipo de salvación por obras. Era un tipo de salvación por obras. Era una fe que se veía como una transacción, donde usted hacía una buena obra y por cada buena obra usted recibía un puntito que le ponían allá, quizás en una gran tabla de Excel en el cielo, no sé, un centro de cómputo. Quizás usted nunca se ha fijado en algo. Hay una historia que usted conoce. Si usted es una persona que ha leído algo de la Biblia, hay una historia que usted conoce. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan van al templo de Jerusalén, dentro del templo de Jerusalén, al lado de una puerta carísima que le decían la Hermosa. Era una puerta que había mandado a hacer un hombre de mucho dinero de Alejandría, que la puerta estaba recubierta de plata y de oro. Al lado de esa puerta hay un hombre pidiendo plata. ¿A usted no se le está extraño?
¿Sabe por qué permitían que ese hombre estuviera ahí? Porque dar dinero, dar limosna, era una forma de usted seguir acumulando méritos para la salvación. Así que esa era la última oportunidad que usted tenía antes de pasar a darse el sacrificio, de añadir otra estrellita, otro activo en su cuenta de buenas obras. Todavía hay personas que ven la fe como una transacción. La gente que tiene fe inmadura ve la fe como una transacción. Usted le puede preguntar a su pastor, cualquier otro pastor de experiencia, cuando la gente está en crisis, empiezan a negociar con Dios. Pastor, si el Señor sana a mi hija, yo le voy a servir. Es una transacción. Pastor, si mi matrimonio se arregla, usted va a ver que yo voy a diezmar y a ofrendar regularmente. Otra transacción. Señor, yo voy a ayunar para que tú me des tal cosa. Otra transacción. ¿Usted cree que usted tiene algo que Dios diga, a cambio de esto te voy a dar salvación? No tenemos nada. A veces hablamos de la adoración como si la adoración fuera algo que Dios necesita para ser Dios, y nosotros se la estamos dando, y a cambio de esa alabanza que le estamos dando, Dios nos tiene que bendecir. Seguimos equivocados. Usted no tiene nada, yo no tengo nada que Dios necesite para ser Dios. La salvación no es una transacción, es una relación. No es una transacción, es una relación. Una relación de amor y una relación de amistad. Dios, sabiendo que el pueblo necesitaba guía, anuncia que viene un Mesías, o sea, alguien ungido por Dios para dirigir al pueblo. Y hay varias profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, o sea, profecías que hablan de la venida del Mesías. Una de ellas está en Isaías 42, 6 al 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Otro texto que nos habla de esa profecía del rey que viene está en Jeremías 31, versículos 31 y 33. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel durante aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27, también tiene otra profecía mesiánica. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El hombre que escribe la carta a los romanos, cuando la escribe, es un líder cristiano. Pero como yo les indiqué en sermones anteriores, antes de eso fue un líder fariseo. Era un rabino. Era uno de esos que creía y enseñaba que la fe era una transacción, por medio de la cual usted tenía que ir acumulando méritos y méritos y méritos para poder alcanzar salvación. ¿Y cómo usted alcanzaba esos méritos? Pues cumpliendo la ley. Ahora bien, ya yo les dije que ese hombre, el rabí Saúl, tuvo un encuentro transformador con el Cristo vivo. Y ahí él se dio cuenta que la salvación no era una transacción.
sino una relación. Y comprendió que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el Señor, aquel enviado por Dios para que usted y yo tengamos salvación. Y así es que Pablo, adorando al mismo Dios, porque él nunca dejó de adorar al mismo Dios, sí cambió de teología. Y abandona la idea de que la salvación se puede alcanzar por medio de obras. Y dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No es por obras la salvación, porque la salvación no es una transacción. Aquel que antes era un rabino fariseo, ahora reconoce que la obediencia a la ley, que es algo bueno, y el esfuerzo por portarnos bien en términos éticos y morales y actuar bien en términos éticos y morales, que es algo bueno, eso no es suficiente para transformar el corazón del ser humano. El ser humano no puede cambiar de actitud solamente por buenas obras o por obedecer leyes. Para poder cambiar necesitamos poder. Poder para salvación. Para que nuestro corazón cambie, necesitamos el poder de Dios. El poder de Dios. El poder de ese Dios que viene a nuestro encuentro por medio del Evangelio de Jesucristo. No es que usted va a cumplir una serie de leyes. Es que usted se va a encontrar con el poder de Dios. Y ese poder es lo que transforma nuestras vidas. Por eso, en este capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo afirma que Jesucristo es la manifestación de la justicia de Dios en el mundo. Por eso es que en este capítulo 3 él afirma que Jesucristo es el mediador de ese nuevo pacto que se anunció por medio de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por eso es que el apóstol Pablo afirma que la única manera en que usted y yo podemos enfrentar nuestro pecado, superarlo y librarnos de las consecuencias del pecado es por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. No hay otro camino. No hay otro camino. Es por medio de una relación de amor y amistad con Dios, por medio de la obra de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, que usted y yo podemos alcanzar salvación. ¿Quién es Jesús? Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es aquel que tiene poder para salvar, poder para cambiar nuestras vidas. Es aquel que es todo lo que necesitamos. Si usted anda en oscuridad, Jesús es la luz del mundo. Si usted tiene sed espiritual, Jesús es el que da el agua que salta para vida eterna. Si usted tiene hambre de Dios, Jesús es el pan del cielo. Si usted está perdido, Jesús es el camino. Si usted vive en la mentira, Jesús es la verdad. Si usted se siente morir, Jesús es la vida misma, aquel que venció la muerte con poder y abre caminos para salvación. Cuando usted se siente sola, cuando usted se siente solo, Jesús es el buen pastor. Cuando usted huye y se aleja, Jesús es el extraño que viene y se le pone ahí a la par y empieza a decirle: ¿por qué andas tan triste? Y nos consuela hasta que deja nuestro corazón ardiendo. Cuando estamos enfermos,
Jesús es nuestro sanador. Y cuando nosotros enfrentamos al mismo Satanás y sus demonios, Jesús es el hombre fuerte que echa fuera toda maldad. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús de Nazaret. Aquel por medio del cual Dios nos declara justos. Aquel que dio su vida para que ustedes y yo alcancemos salvación. Hay una palabra que mucha gente no puede comprender, porque vivimos en tiempos donde ya no hay esclavos. Me refiero a la palabra redentor. En el mundo antiguo, la esclavitud no se daba por el color de la piel. No. Eso fue un invento moderno, a partir del Renacimiento. En el mundo antiguo, usted era esclavizado si usted tenía una de dos tragedias en su vida. Si usted pertenecía a un pueblo que perdió una guerra, entonces usted se convertía en un botín de guerra y lo vendían como esclavo. Ahora, si usted estaba muy endeudado y no podía pagar sus deudas, ¿sabe qué? Usted se tenía que vender como esclavo hasta que pagara las deudas. Pero si usted tenía un familiar que se apiadaba de usted y tenía la platita necesaria, usted que se había vendido para trabajar como esclavo, como esclava, podía ser redimido. O sea, el familiar podía venir y decir, ¿cuánto te debe? Me debe tanto, y pagar esa cantidad y darle la libertad. Por lo tanto, redimir es pagar nuestras deudas para que podamos quedar libres en el nombre del Señor. Jesucristo es nuestro Redentor. Es el que paga nuestras deudas. Es aquel que nos compra a precio de sangre para que podamos ser libres completamente. Porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. En resumen, ¿quién es Jesús? Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. Jesús es el siervo sufriente. Jesús es el Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es la manifestación de la justicia de Dios. Séptimo lugar, es nuestro Señor. Por eso es que la iglesia proclama la oferta de salvación. Dios nos ofrece salvación. Porque Dios ha cumplido con esos planes de bendición que tenía para nosotros, enviando a Jesucristo para que cumpliera su obra redentora en nosotros. Mi buen hermano, mi buena hermana, Jesús es el Salvador que Dios ha enviado para transformar su vida y la mía. Por lo tanto, aceptemos la obra de salvación que Dios ha hecho y nos provee por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén.